Voces del Periodista. El Club de Periodistas de México, con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Feital, presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Voces del Periodista a través de este portal maravilloso de Anunciación, este portal plural, este portal de las organizaciones de la sociedad civil, o sea que es de todos nosotros, que dirige la muy querida Tere García Ruiz. Agradezco a nombre de todos mis compañeros aquí en el estudio, de socios y directivos del Club de Periodistas de México, así como de su brazo académico y asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital, IAP, el que nos permitan compartir el bien no renovable, el más valioso de todos nosotros, que es el tiempo. Gracias por permitirnos, los queridos amigos. Un programa por demás interesante. Es un honor para mí, es un privilegio presentar un personaje del periodismo, del análisis. Es un sociólogo, es especialista en temas de geopolítica, es un miembro distinguidísimo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, por supuesto del Club de Periodistas de México, es editorialista de la revista Voces del Periodista, es una inteligencia importantísima para todo lo que es Voces del Periodista, el Club de Periodistas y la Fundación Antonio Sáenz de Miera Feital, IAP, y por supuesto, y lo más importante, para la sociedad. Le agradezco enormemente al maestro Rodolfo Sánchez Mena el que esté con nosotros en estos micrófonos. Maestro querido, un privilegio. Muchas gracias por la invitación y la oportunidad de poder platicar de este tema de Michoacán, que no solo es de interés para los mexicanos, es un tema de interés para quienes están interesados en movimientos sociales de nuevo tipo que se gestan con la globalización y el análisis de la situación que vive Michoacán y la propia región con el surgimiento de las autodefensas y de los policías comunitarios, pues ha llamado la atención de la sociedad, de periodistas, de analistas, de empresarios que están atentos a ver cuáles son los nuevos fenómenos sociales que se presentan y las oportunidades que tienen de inversión a partir de lo que nuestro país está presentando con las reformas que se están dando en México y algunas resistencias o presiones que generan las reformas que se dan en nuestro país. Queridos amigos, es por eso, precisamente, y lo que nos comenta el maestro Rodolfo Sánchez Mena, y que lleva este principal artículo de Voces del Periodista, Estrategia Afganistana en Michoacán. Esto es una serie de artículos de más de 2 entregas que además se formarán parte de un interesantísimo libro en este bagaje de conocimiento del maestro Rodolfo Sánchez Mena. Ahora sí que, como dice la canción, por esto y por muchas cosas más, es que es fundamental el aporte de usted para esclarecernos y enriquecer mucho el análisis de lo que está pasando en México. Maestro, lo seguimos escuchando. Bueno, yo quiero mucho a Michoacán. Mi hija, la mayor, estudió su preparatoria ya en la escuela preparatoria y también hizo sus estudios en la escuela de música, allá estudió piano y bueno, viví buena cantidad hace algún tiempo, fui asesor, jefe de asesores de un gobernador y de otro, y mi relación con el Estado pues se ha continuado, pero anteriormente a eso pues tuve una oportunidad a través de la Secretaría de la Presidencia de tener contacto con este Estado excepcional y de conocerlo y de estudiarlo. Y bueno, pues esto me permite conocer algunas situaciones que no son muy del público. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial de Michoacán salió una columna que fue a apoyar los esfuerzos de la guerra norteamericana, y esta columna pues estaba compuesta por trabajadores michoacanos
que iban a apoyar el esfuerzo bélico con la producción de alimentos. Esta contribución y otras que tuvo el Estado mexicano, porque el presidente Cárdenas pues tenía una relación muy cercana con el gobierno norteamericano, que se fortaleció con el abasto del petróleo, que se fortaleció con materias primas estratégicas, pues hizo una relación muy estrecha de Michoacán y del Estado mexicano. Cuando el presidente Cárdenas dejó de serlo, pero con la Segunda Guerra Mundial, pues esta situación se fue adelantando. Cuando ya estamos en nuestros tiempos, el antecedente más cercano que tenemos es el papel que juega Michoacán en la guerra centroamericana. Nuestro país jugó un papel muy importante en los movimientos de liberación en Nicaragua y en Centroamérica. Pero a contraposición de ellos, en plena Guerra Fría, finales de la Guerra Fría, se dio un movimiento que se llama el Irán Contras. Y en el Irán Contras, un personaje muy importante del Mossad, la agencia de inteligencia de Israel, trabajaba y operaba este proyecto de contrainsurgencia, un proyecto de contrainsurgencia desde Michoacán. Y entonces, bueno, pues ahora, recientemente, el expresidente, el entonces primer ministro, bajo el cual estaba a sus órdenes, Simón Pérez, nos acaba de visitar hace unos días. Y quiere decir que esto está vigente. Esto está vigente. ¿Sí? Estamos en otra fase de lo que se llamó la guerra centroamericana de la guerra contra las drogas. Esto es el significado inicial de lo que se está viviendo en Michoacán. Pero en Michoacán tiene otra característica. Es un proyecto que está en la cuenca del Pacífico. La cuenca del Pacífico, desde hace tiempo, se están moviendo los nuevos proyectos del futuro. Sí. Ahí, ¿qué es lo que tenemos en Michoacán? Tenemos el puerto de Lázaro Cárdenas, que es el puerto más importante del Pacífico. En ese puerto se mueven volúmenes de mercancía tan importantes que va a ser necesario que a través del ferrocarril se traslade esa mercancía que viene del Pacífico hacia los Estados Unidos, y va a ser otra ruta estratégica. En la misma cuenca del Pacífico está Oaxaca, y en Oaxaca hay un proyecto de construcción de un canal transísmico, que es el canal del Istmo de Tehuantepec. Bueno, el proyecto que se configura aquí en el análisis a lo largo de una serie de artículos que se han publicado por Voces del Periodista, se destaca como hay el planteamiento de crear un estado autonómico que sería una potencia formada por los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Michoacán. Estamos hablando en todo ese litoral de un proyecto con recursos extraordinarios. Nosotros sabemos que esos estados son estados muy pobres, pero dotados de una riqueza excepcional y de un futuro excepcional. Entonces, en esos estados, y por ejemplo en Michoacán, uno de los hombres más ricos del mundo, que tiene un palacio más grande que el de la reina de Inglaterra, es el dueño de
Lázaro Cárdenas, que era la fundidora del acero mexicano, que estaba destinado para que los mexicanos pudiéramos producir la maquinaria para industrializar nuestro país. Hoy esa planta acerera que tenemos en el Pacífico está vendida, se le vendió al señor Mittal, ¿sí? Que es el dueño de esta empresa acerera y que es el más grande productor de acero, un hindú, y tiene esa inversión en Michoacán. Pero en el puerto de Lázaro Cárdenas no nada más se mueven productos, por favor. No, productos, el término, perdón, maestro, vamos a ir a un corte, pero no nada más se mueven productos. Productos del mercado, también del mercado negro, como son los precursores para la producción de la droga, y estoy hablando acá ya de drogas sintéticas, que nuestro país tiene una buena participación en ese terreno. Queridos amigos, no tengo que abundar mucho en la inteligencia, el conocimiento y la capacidad de análisis del maestro Rodolfo Sánchez Mena. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en su programa
Voces del Periodista a través de las frecuencias del portal de Anunciación. No olviden, queridos amigos, que también Voces del Periodista está en radio, en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM de Organización Editorial Mexicana, en las frecuencias de Organización Editorial Mexicana, también en las frecuencias del gran grupo Radio Turquesa, en el sureste, Centroamérica, el Caribe y parte de los Estados Unidos, así como en las frecuencias de La Pantera. Queridos amigos, y comentábamos también en nuestro sistema informativo, nuestro portal diario, Voces Diario, y hablábamos de esta serie de artículos extraordinarios que además se transformarán en un libro que será un referente fundamental, como es que ha trabajado el maestro Rodolfo Sánchez Mena y que nos ha honrado como parte fundamental de nuestro Club de Periodistas de México en este análisis estrategia afganistana en Michoacán. Y bueno, pues retomando esta temática y esta información fundamental que, como bien lo hace el maestro Rodolfo Sánchez Mena, lo va fundamentando en la historia y en aquella participación desde la Guerra Mundial, en participación de michoacanos, y cómo se va dando toda esta derivación de relaciones. También no por eso es probablemente ajeno el que 4 millones de michoacanos se encuentran en los Estados Unidos de Norteamérica. Retomamos, por favor, maestro querido, en donde nos decía que el puerto de Lázaro Cárdenas, ni más ni menos que tiene propietario. El propietario es el señor Mittal, un hindú. Y entonces, bueno, también hemos escuchado en medios de comunicación y con un análisis también muy precisos en este portal, con diversos análisis sobre, por ejemplo, cómo eran las negociaciones también, el mercado negro al que hacía alusión el maestro Sánchez Mena, independientemente del mercado o del tráfico o del comercio realmente legal. Maestro, lo seguimos escuchando con muchísima atención y mil gracias. Yo creo que aquí resalta la importancia del Club de Periodistas de promover un periodismo moderno de investigación y no solo, pues ya que el viejo periodismo sin referencias, sin trabajo de sustento, y ahora pues el nuevo periodismo que está promoviendo el Club de Periodistas, serio, responsable, sustentado, con trabajos de gran peso, pues le dan prestigio al trabajo que hacen otros compañeros y que se reflejan tanto en el programa de radio como en este tipo de programas como el que hoy estamos presentando. Le agradezco por eso la oportunidad nuevamente de que me inviten. Al contrario, maestro, le agradecemos a usted. Y el periodismo de México, el trabajo de investigación se vea a la par del que se hace en otras partes del mundo y que estamos acreditados y que podemos hacer esto porque normalmente vienen de otras agencias, las grandes cadenas a México y ellos hacen sus trabajos y no consideran el trabajo que nosotros hacemos, pero también nosotros pues tenemos lo nuestro. Claro. y poco a poco nosotros vamos generando nuestro propio acervo, nuestros propios planteamientos y nuestra propia visión del tema. Por ejemplo, una cuestión que es muy importante. Si hay una tesis redundante del gobierno mexicano de hablar sobre la seguridad que es fundamental para las inversiones extranjeras. Yo quiero aquí tocar este tema y que es muy importante. Las corporaciones generan su propia seguridad. Ellos tienen su propio dato de seguridad. Ellos no requieren del Estado. Ellos vienen y se implantan. Sí, y como generalmente son empresas depredadoras, su finalidad de ellos no es promover un desarrollo del entorno,
¿sí? Su finalidad de ellos, bueno, pues es satisfacer sus necesidades como corporación, ¿sí? Muchas veces de ellos ligados a procesos especulativos de esta última etapa del capitalismo financiero especulativo, y bueno, pues ellos hacen su trabajo, y entonces pues alientan muchas veces estos grupos que aparecen armados ahí de manera sorprendente de la noche a la mañana, que hasta se dicen justicieros algunos de ellos, ¿no? ¿Sí? Pero y los acreditan normalmente como si fueran productos silvestres locales. Como si surgieron espontáneamente, ¿no? Sí, como hongos, o llegaron, ¿verdad?, en un ovni Sí, también. sí, como hongos, ¿no? Entonces hay una serie de mitología en torno a todo esto, ¿no? Si las empresas multinacionales, como se ha estudiado, si poco contribuyen al desarrollo, si traen su propia planta de empresarios, los empresarios no viven acá, los grandes funcionarios pues son de ellos, los empleados que logran cooptar pues son normalmente de ellos, y unos cuantos empleados de la región y operadores por ahí, pero normalmente sí, hasta el consumo de lo que ellos hacen pues lo traen de fuera, ¿sí? Y ellos cuando requieren venden su negocio y se van. Es el caso, por ejemplo, de la empresa Techin. La empresa Techin, que es una empresa italiana ubicada en Aquila, que es uno de los primeros municipios que se dio a conocer porque aprendieron a las autodefensas que surgieron ahí en función de una huelga por los bajos salarios que les pagan a los mineros. La empresa Techin es una empresa multinacional italiana que produce tubos sin costura. Los tubos sin costura sirven para las empresas, para el petróleo, para los oleoductos. Entonces ellos están muy ligados al fenómeno que estamos viviendo en México, pues el boom que vamos a vivir de la reforma energética, con la apertura a las inversiones materia petrolera, con el gas shale y el petróleo shale y el petróleo de aguas profundas. Entonces, pues es obvio que una empresa de esta naturaleza pues se establezca aquí en México y empiece, como todas ellas, a extraer lo más posible y lo más rápido que sea necesario las materias primas, y todas estas se las llevan sin procesar. Se la llevan sin procesar, y lo vemos, es decir, una denuncia que se hizo de que se llevan en greña, se dice así, los materiales, y dentro de esos materiales que se llevan como plomo, como hierro, pues se llevan oro, se llevan plata, se llevan materiales estratégicos que tienen alto valor en el mercado. Me refiero yo a productos que tienen un valor geopolítico, geoestratégico, de orden geoeconómico. Se llaman de orden geoeconómico porque son fundamentales para la industria militar, ¿sí? O sea, para la moderna industria militar requiere de este tipo de materias primas estratégicas. Y esas son sacadas, bueno, pues desde luego no solo de Michoacán, sino de todas estas concesiones mineras que se dieron en los gobiernos panistas. Y solo en Michoacán, el gobierno de Calderón repartió más de 1 millón de concesiones de hectáreas en el estado de Michoacán. Y los michoacanos, la mayor parte de los michoacanos y los mexicanos, vemos pasar esa riqueza como la vimos en tiempos de la colonia. Se llevaron toda esa riqueza y en México no se quedó nada más que miseria. Y eso es una situación que se tiene que corregir. ¿De qué manera se tiene que corregir? Pues ese es un tema que lo tienen que abordar los legisladores, que lo tienen que abordar los partidos políticos. Es decir, la situación de Michoacán no es un problema exclusivamente de policías, no es un problema solo de mandar
a la Policía Federal, al señor Mondragón, para que los ande cuidando a las autodefensas. El problema que se vive ahí, pues es un problema de reestructuración del Estado mexicano, porque allá han desaparecido municipios. Los presidentes municipales de repente ya no hay. Hoy aparece en el periódico Reforma que en Tepalcatepec, este señor, el abuelo, tras el cual hay una orden de aprehensión, le da instrucciones al cabildo. Es un cabildo en donde no hay presidente municipal, ¿sí? Las autoridades se tienen que restituir porque está de por medio la situación de institucionalidad del Estado del Estado mexicano, el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Queridos amigos, vamos a ir un corte, esto está interesantísimo. Agradecemos enormemente al maestro Rodolfo Sánchez Mena, con quien continuaremos después del corte. Gracias. Bye, bye. Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros aquí en Voces del Periodista a través de este portal maravilloso de anunciación que dirige nuestra muy querida Tere García Ruiz, que es directiva también del Club de Periodistas de México, este portal de las organizaciones de la sociedad civil. Y además también recordarles que tenemos nuestro programa de radio en las frecuencias de ABC Radio, las 760 de AM del Gran Grupo Radio Turquesa y las frecuencias de La Pantera, con una penetración radial nacional e internacional. Estamos escuchando al maestro Rodolfo Sánchez Mena, pero yo no quisiera continuar sin reconocer. El maestro Sánchez Mena comentó hace un rato y citó agencias internacionales que luego nos citan en el trabajo extraordinario de personajes como el maestro
que nos honra con el bagaje que nos muestra, sino que tenemos nuestra agencia Notimex, que hace un trabajo estupendo y precisamente con una penetración internacional importantísima, está en una dinámica muy importante, está en este proyecto maravilloso también que se está haciendo el maestro Alejandro Ramos, y yo quisiera subrayar y agradecer siempre la tarea cercana a todos nosotros como parte también fundamental del Club de Periodistas de México, del maestro Miguel Ángel Solá. Y bueno, él nos honra con su presencia. Yo quisiera y pedirte, maestro, nada más saludarte, abrazarte, y que lo veamos, porque es alguien a que vemos de muy diversas maneras y le agradecemos. Es una distinguidísima presencia aquí con nosotros, y precisamente por una interacción estratégica y de apoyo entre Notimex, el Club de Periodistas de México, de nuestras delegaciones nacionales e internacionales. Queridos amigos, maestro, te agradezco enormemente tu presencia y sobre todo la labor que hace Notimex, que hace el maestro Alejandro Ramos, que haces tú para México, tanto con la información interior de nuestro país como con la información internacional y con todos estos proyectos extraordinarios que estamos viendo toda la sociedad, pero que quienes comunicamos nos beneficiamos grandemente de esto. No, Celeste, pues te agradezco, maestro. Un abrazo y un saludo a todos los compañeros de Notimex. Formamos un grupo ya que tiene décadas haciendo historia en el periodismo de México. Por supuesto que nos honra mucho estar con ustedes siempre en este tipo de proyectos, y precisamente estamos celebrando la firma de un convenio prácticamente en estos momentos, en los cuales lo que pretendemos precisamente es que ustedes cuenten con el acceso abierto a la agencia, a todas sus secciones, a todas ahora los materiales multimedia que tenemos, porque sabemos que el uso que les pueda dar el club pues es de primera necesidad. Es muy importante que estemos todos juntos y reunidos, así que encantados de la vida, y reciban también el abrazo de nuestro director general. Compartimos con ustedes este evento, es algo muy importante que permea para el beneficio de ustedes, de la sociedad, y obviamente por conducto de todos nuestros compañeros de las delegaciones nacionales e internacionales, que les agradecemos, les felicitamos y les abrazamos. Pues, ¿qué más decir? Sino maestro, nos sentimos siempre orgullosos de estar cerca de ustedes, y pues siéntense, porque lo que menos quiero es interrumpir. Gracias, maestro. Interesantísimo programa que estábamos escuchando con tanto interés. Gracias, maestro. Así que muchas gracias por este saludo, y les reitero el saludo de todos los compañeros de Notimex que trabajan en todos los estados de la República, en la capital y en muy diversos países del mundo. Muchísimas gracias. El director general está muy honrado de saber que estamos cercanos a ustedes. Gracias, maestro querido, es un privilegio. Y bueno, aquí está también nuestro productor y director general, Maurice Salum, y bueno, por supuesto, siempre la presencia cercana de nuestra querida Tere García Ruiz. Y aprovecho este espacio para agradecer a mis compañeros Rafael Melgar Álvarez, Alejandro Sánchez Galván, Adolfo González García, Marcos Velázquez Larios, Bernardino Cervantes Ruiz, Hilario Ramírez Vergara. Gracias, compañeros, desde aquí de cabina. A nombre de todos ellos les agradecemos, amigos. Retomando este tema por demás interesante, y que hemos también tocado aquí, amigos, de las guerras no convencionales, las guerras de cuarta generación. ¿A qué me refiero? Y lo menciona el maestro, y hay que tenerlo muy presente. Hay situaciones que pasan y cada vez procuran ser menos evidentes. Nos habla el maestro de empresas presentes que obviamente ven por sus intereses, hay una depredación de recursos naturales, y de alguna u otra manera, ¿quién se beneficia? Como decimos, a río revuelto, ganancia de pescadores. Hay empresas importantísimas, nos mencionaba el maestro, una de ellas, que por cierto es italiana, que por cierto también tiene una armadora de autos, que hacen estos tubos para la perforación petrolera, y que está precisamente en Michoacán. Esta empresa es Techin, si no mal recuerdo, como dice usted bien, lo dice, es italiana, y es una empresa muy cercana, por cierto, al Vaticano, tengo entendido, puedo estar equivocada, usted me dirá si sí o si no, pero más allá de esto, es porque veamos que los intereses son increíbles. Ahora,
Más allá de esto, hablamos también de este señor Mittal como dueño del puerto Lázaro Cárdenas. Y fíjense qué pena y qué vergüenza que lleve el nombre del gran general Lázaro Cárdenas del Río, precisamente que ya tenga un dueño, que ese dueño no sea mexicano, pero además toda la problemática que se entreteje en todo esto. Maestro, lo seguimos escuchando y quisiera yo primero escucharlo en el orden de lo que usted quiera comentar, porque es usted muy sabio como para que yo le pregunte algo y rompa cómo ha ido hilando esta cátedra. Pero sí quiero preguntarle y ver qué podemos hacer, porque obviamente se tiene que recobrar el Estado de Derecho. ¿Por qué es eso? Es el gobierno, porque ahorita vemos una guerra no convencional haciendo implosión en nuestro país. Bueno. O tratando de que haya implosión en nuestro país. La presencia de las empresas transnacionales, las corporaciones, es parte de la globalización. Es algo que va a estar aquí, de aquí en adelante. Sí, eso es algo... Es natural. O sea, que viene como consecuencia. Pero yo sí quiero subrayar, maestro, que esto sucede no en México, sucede en otros países. Hay países que por la circunstancia que fuere están más vulnerables. Yo creo que en algunos donde ha habido proclividad mucho mayor a la corrupción. ¿Por qué? Pues porque tienen más de dónde agarrar, como vulgarmente se dice, a los políticos, entonces son mucho más manipulables, digamos. Pero por otra parte también, el que si esto sucede y es un efecto global, bueno, se depreda obviamente a quien tiene más recursos, pero también a quien no tiene la estatura para impedir esto, porque es bueno el comercio, por supuesto, no nos podemos abstraer de él, pero eso es el comercio, no una guerra no convencional, ni un desgaste, ni una depredación deliberada. Aquí yo también preguntaría qué papel tienen los legisladores, porque luego nada más pensamos en una sola línea en cuanto al poder, el ejecutivo. ¿Qué pasa con el legislativo? ¿Qué pasa con el judicial? Lo seguimos escuchando, maestro. Claro, sí. Hay un dato inquietante. Una de las senadoras del PRD por el estado de Michoacán tuvo que pedir licencia. Ella dice que para que la investiguen, de que no tiene ningún vínculo, que no está relacionada con el cartel de los Caballeros Templarios. ¿Sí? Pero más allá de esta situación de que la investiguen o no la investiguen, la inquietud surge de este dato. Ella forma parte de la Comisión de Seguridad Pública, es la secretaria de la Comisión de Seguridad Pública y además de ello forma parte de la Comisión de Defensa Nacional del país. Entonces, lo interesante de esto es cómo llegó a esa posición, quién la impulsó hacia esa situación y definitivamente, sí, cuando estamos viendo la circunstancia que vive Michoacán como una situación de alta seguridad nacional, pues se tiene que plantearse que esto no es una cuestión exclusivamente de un área del gobierno federal, sino algo en donde todos tienen que contribuir, el poder judicial, el poder legislativo y el propio ejecutivo. Y desde los diferentes partidos. Y desde los diferentes partidos de oposición o en el gobierno. Pero yo quisiera comentar otro aspecto que me parece de singular importancia. Es decir, el esfuerzo institucional para encontrar una solución de salida. ¿Cómo veo la perspectiva en esto? Y tendría que mencionar la designación de un comisionado para la seguridad y el desarrollo que se estableció a partir de un decreto. El comisionado llegó a Michoacán acompañado de un grupo de trabajo que tomó posición a lo largo y ancho del Estado y dentro del propio gabinete del Estado, del gobierno del Estado. ¿En qué posiciones? En las posiciones de seguridad, Procuraduría y el secretario de Seguridad del Estado. De ahí que esto deviniera al apoyar
a una de las autodefensas que está señalada como vinculada al cártel de Nueva Generación, en un problema muy serio para el comisionado, en donde se le ha buscado tratar de exculparlo, pero definitivamente ha trascendido tanto al nivel del propio gabinete, que ha generado una serie de conflictos que lo han llevado a perder parte, o sea, lo que le tocaba de seguridad, ya lo perdió definitivamente. Hoy, por ejemplo, La Razón habla del último acto del presidente Peña Nieto, el que fue el día de ayer, que este formato fue organizado y dirigido desde la Presidencia de la República por el secretario Nuño Mayer y no por el comisionado. Es decir, esto quiere decir que los actos que se están llevando ya a cabo y que tienen una trascendencia y que están en el ámbito de seguridad ya no están en manos del comisionado. Y esto, es decir, tiene ya otra perspectiva y lo veremos más adelante cuando haya oportunidad de platicar cuestiones que están todavía en el tintero y en la perspectiva del análisis, porque dejamos fuera una situación muy importante, el origen binacional de las autodefensas. O sea, que en Estados Unidos los michoacanos que viven allá financiaron y apoyaron ellos personalmente la formación de las autodefensas. Pero esto lo dejaremos para otra entrevista. Para este próximo bloque, precisamente, esta situación de las autodefensas binacionales, de acuerdo a este análisis del maestro, y también vamos viendo cómo van pues caminando la información, lo que pueda haber detrás de esto. Precisamente hoy en el periódico La Jornada hay una fotografía donde se vuelve a ver juntos también al doctor Mireles y a los otros 3 personajes. Vamos a ir a un corte de las autodefensas. Vamos a un corte y enseguida regresamos. Gracias.
Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en Voces del Periodista. Estamos escuchando al maestro, al gran maestro Rodolfo Sánchez Mena, con este tema de hoy que es Estrategia Afganistana en Michoacán. Bueno, vamos viendo que no podemos tocar de manera aislada o solamente y puramente como una problemática de generación espontánea y además de esto solamente nacional. Hablaba, y con eso se quedó, nos quedamos en el corte anterior, del origen de estas autodefensas binacionales. Y también, obviamente, no olvidemos el interés de multinacionales que de manera muy importante están en Michoacán. Así como no soslayar los 4 millones, más de 4 millones de michoacanos en Estados Unidos. Y esta historia que ya existe en este intercambio de visiones, ¿no? Y de participación de estos michoacanos maravillosos y este bellísimo estado. Yo quiero preguntarle, maestro querido, bueno, independientemente de que se retome la importancia de esta binacionalidad, no se ha tocado ese tema, no se ha profundizado casi en esta parte del contexto de lo binacional en las autodefensas. Eso por una parte. Otra parte, el origen en el conocimiento o la participación o el porqué la designación del comisionado Castillo Cervantes. O sea, por todos estos juegos y estos dados como están echados, maestro. Bueno, sí, el tema de... Hay una versión que adjudica el origen de las autodefensas en este personaje que denominan el abuelo, y su pareja, el que llaman el pitufo, ¿sí? Y cuyo propósito tiene dejar ese liderazgo por sentado, toda vez que estas autodefensas con ese origen en el abuelo es por su vínculo con el cartel de Nueva Generación. Ayer mismo, en una entrevista por televisión, le hacían a uno de estos personajes que dio a conocer en una entrevista que quien había generado a las autodefensas, el Kiko, decía ayer: nosotros no hemos recibido ni una bala, no hemos recibido ni un solo centavo, lo único que hemos tenido son tratos con ellos para que nuestros parientes sean hospitalizados en Guadalajara porque no tenemos acceso a Patzingán. Es decir, hoy los cárteles acostumbran tener sus propios hospitales, porque si los llevan, si tienen un herido y lo llevan a una institución pública, pues se meten ahí y claro, ahí quedan. Si se están filtra heridos. La información. Eso es. Entonces ellos tienen sus propios hospitales y entonces pues aquí les corrieron la cortesía, según la versión del Kiko, de que tenían acceso a generoso ese hospital, ¿no? Pero la pista está dada por la movilización y la organización de una buena cantidad de michoacanos que viven en los Estados Unidos y sobre todo en el estado de California, que van y vienen. Y otro grupo que es muy importante de michoacanos, que son norteamericanos, nacidos en los Estados Unidos, y que han participado en el servicio a las Fuerzas Armadas norteamericanas. En Estados Unidos, para que usted tenga también la nacionalidad, presta usted el servicio, se enrola usted en la Navy y se va usted a Afganistán, se va usted a Irak a combatir, y si sale usted vivo, regresa y le dan una beca para una universidad y le dan facilidades para que traslade usted a su familia. Bueno, pues estos combatientes de allá, que manejan estas armas modernas, pues bueno, vemos a muchos personajes de estos allá en Michoacán, y que están entrenados en la estrategia de la guerra moderna, ¿sí? No es que ellos, como dicen, que vayan a cazar huilotas, que vayan a cazar iguanas y que así han afinado su puntería. Sí, son
personas entrenadas y muchos de ellos son binacionales, o sea, son michoacanos que han nacido en los Estados Unidos, que tienen la nacionalidad norteamericana y que al darse cuenta de cómo está la circunstancia, se pasan al lado mexicano. Es el caso del doctor Mireles. El caso del doctor Mireles es un personaje que ha estado trabajando, fue candidato por el PRD a senador. Y no estoy haciendo alusión a que sea del PRD para no darle una connotación política. Lo que estoy hablando yo es que es una persona destacada y que tiene una capacidad organizativa y que tiene una capacidad de liderazgo. De esa manera pasó a los Estados Unidos y allá se convirtió en el secretario de organización del PRD. Y de esa manera estuvo vinculado y estuvo trabajando con los michoacanos residentes en California. Estamos hablando del 76% que viven en los Estados Unidos. Bueno, pues ellos vienen cada año, o en vacaciones, vienen de los Estados Unidos, y el mejor regalo que le pueden hacer a usted, pues es traerle pues un buen rifle. Qué barbaridad. ¿Verdad? Entonces, dice el doctor Mireles, dice que tienen en la zona más de 100,000 armas. Entonces, ahí hay un potencial de fuego para armar un equipo de 100,000 gentes armadas. De eso estamos hablando. Oye, eso sí, le sumamos todo lo que se haya filtrado en Rápido y Furioso y claro, toda la saga, ¿no? Claro. Bueno, la investigación que se hizo del abuelo de cómo metía las armas de Centroamérica, lo que lo liga de alguna manera con el Chapo y el cartel de Nueva Generación, pero ese es otro tema, ¿sí? Entonces, ese es uno de los capítulos que son importantes y que están en la polémica y que no se habían querido dar a conocer porque la visión priva a veces nada más la visión local y no una visión más amplia del fenómeno y cuáles son sus perspectivas de solución. Maestro, en este artículo estupendo de usted precisamente, hay una parte donde usted toca esta temática de que si el comisionado Castillo Cervantes tenía o no antecedentes de este señor que le dicen el abuelo. Pero aquí más allá de esto, pues el comisionado no es ningún improvisado, de acuerdo a los propios datos que usted nos proporciona. Él proviene de una estructura policíaca, reemplazo de seguridad, inteligencia y vinculado al aparato foráneo de inteligencia. Entonces, así también, pues José Luis Santiago Vasconcelos, propuesto subsecretario cuando era secretario de Gobernación Juan Camilo Muriño, había incorporado a Castillo a su estructura. Entonces, bueno, vamos viendo si esto está totalmente independiente del sexenio pasado, de estos personajes en donde está, y se menciona a José Luis Cárdenas Palomino, a Genaro García Luna, no sé, y qué tan benéfico o no, o qué cosas pudiesen darse de esta situación de no lo que pudiese pensarse a primera vista o en un análisis a quien nos conocemos a fondo, de que es como punto y aparte y que no hay una vinculación. ¿Qué tan importante sería esto o qué tan nocivo sería? Bueno, es que a veces nos preguntamos, ya terminó el pasado gobierno y ¿cuándo empieza el que está en camino? ¿Sí? Sí. Y entonces muchos de los personajes de la pasada administración hasta se anuncia que están de regreso o que no se han ido, ¿no? Entonces, este personaje que fue designado como comisionado en Michoacán, bueno, pues viene de estas estructuras de seguridad policíaca, sí, pero el salto que da para pasar a la nueva administración, pues es la familia, por vínculos de orden familiar y de relaciones de orden político que lo hacen presentable para el nuevo gobierno como un eslabón de otra naturaleza. Pero su presencia ya en el estado de Michoacán como comisionado lo llevan a cometer una serie de errores
al trabajar con las autodefensas, vinculándose y tomar partido con una de las autodefensas que nos hemos referido y que está identificado como lo del abuelo. Esto, independientemente de que se dé en Michoacán, en las altas esferas de la política genera un conflicto por la manera en que se está aplicando la estrategia. Y al generar un conflicto en las altas esferas, crea una situación de un impas que está viviendo en este momento Michoacán, porque el propio Castillo se ve obligado a aceptar que las funciones de responsabilidad de seguridad ya no son suyas, según las declaraciones que da, y todo esto está publicado en el periódico Reforma. Lo peor de todo es que en las autodefensas del abuelo se incorpora completamente la estructura de los caballeros templarios. Es un error garrafal, porque pasan íntegros de los caballeros templarios, toda la estructura de base, armados, pasan con los caballeros, pasan a formar parte de los autodefensas. ¿Sí? Pues, queridos amigos, se nos acaba el tiempo, maestro Rodolfo Sánchez Mena, muchísimas gracias. Y bueno, ustedes podrán leer todo este tema muy a fondo en Voces del Periodista, en el espacio del maestro Rodolfo Sánchez Mena, Juegos de Poder, Michoacán Geoestratégico, ¿quién engaña al presidente? Así se denomina el artículo que usted podrá leer en Voces del Periodista. Le agradecemos enormemente. Pues muchas gracias al público, a nuestra querida presidente del club. ¿Sí? Maestro, le agradecemos a usted muchísimo y pues estaremos y continuaremos acá, queridos amigos. Les mando un beso tronadísimo y les quiero mucho. Sigamos en contacto, informémonos plural, de eso es de lo que se trata, que tengamos el mayor bagaje de información verdaderamente plural para que usted analice como ciudadano, que seamos ciudadanos y no consumidores, sino ciudadanos. Gracias, les quiero.